Ok. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a nuestro estudio, a nuestro podcast de Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Gracias a Dios estamos otro lunes. Y bueno, pues con noticias estamos ya prácticamente en la recta final de nuestro estudio, de nuestra serie. Hoy estamos iniciando el episodio número 40. Si tú apenas te estás conectando o estás viendo por primera vez este estudio, pues déjame decirte que ya te perdiste 39. Así que tienes mucha tarea para ponerte al día. Y pues gracias a Dios, y si es su voluntad, ya la siguiente semana estaremos concluyendo este estudio. Aunque bueno, estaré en oración porque pues la voluntad de Dios siempre es la que debemos de seguir, ¿verdad? Y aparte de que, pues así como decimos en México, puede haber un estudio que sea como un pilón, ¿verdad? Un estudio más. Si es la voluntad de Dios, vamos a terminar la siguiente semana ya esta serie, pero quizá la que sigue podamos hacer un episodio más, sería, digamos, el 42, muy breve, sería como una colita, ¿verdad? Del estudio, pero aún estamos esperando la dirección del Señor. Por lo pronto, pues hoy vamos a continuar, hoy vamos a estar analizando, pues rápidamente, y no por rápido quiero decir que no sea importante, pero sí la última parte o de las últimas partes donde Eliseo eh, aparece, ¿verdad? En el segundo libro de los Reyes, con dos historias. La primera, pues vamos a recordar algunos aspectos que ya vimos hace muchos episodios, hace semanas, y uno nuevo, ¿verdad? Hoy pues tenemos como título, Eliseo sigue sirviendo a Dios, y vamos a ver por qué más adelante de este título, pero es algo muy padre. Así que pues bueno, yo les sigo encargando sus oraciones, ¿verdad? Porque tenemos dos series eh, en puerta y no sé todavía cuál vamos a dar, ¿verdad? Porque vamos a terminar esta de Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Lo que me hace recordarles también eh, que cuando terminemos la serie, pues va a estar completamente disponible en MP3, por si tú acostumbras todavía a escuchar pues las conferencias en MP3, pues ya sabes que solamente con un mensaje yo te mando el link cuando ya estén todas completamente arriba y ya podrás escucharlas donde tú quieras. Si eres también pues de las personas que sigue podcast, pues mucho mejor, ¿verdad? Estamos en prácticamente todas las plataformas. No te las podría ahorita enumerar. O bueno, es Google, Spotify, en Amazon, en Apple Podcast y en algunas otras, me parece, en YouTube. Pues ya sabemos que los martes también está el estudio, así que pues pueden estar escuchando ahí todos, ¿no? Ya tenemos muchas series arriba en los podcasts, series de Jesús, del Espíritu Santo, la de Tesalónica, ¿verdad? De esta que va avanzando de Elías y Eliseo, etcétera, etcétera. Hay muchos episodios, además de algunos mensajes individuales. Y bueno, pues vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche que tú nos das, que nos permite seguir estudiando tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado a lo largo de esta serie, que pues viene ya en la recta final, ¿verdad? Posiblemente, si es tu voluntad y tú lo permites, la siguiente semana estaremos terminándola y estamos tan agradecidos por estos 40 episodios, Señor, que nos han llenado pues no solamente de conocimiento, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu propósito, también son enseñanzas que nos han llenado muchas veces de esperanza, algunas pues nos han confrontado, ¿verdad, Señor? Pero pues nos han hecho recapacitar, nos han hecho intentar una vez más ser las personas que quieres que seamos, Padre, a través del ejemplo de tantos milagros y de estos dos profetas tan importantes e instrumentos tuyos tan poderosos, Señor, del cual hemos aprendido mucho. Te damos gracias, Señor, y que este episodio número 40 seas tú hablando. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú nuestra guía. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ya saben, hay una manita, un dedito arriba, si todo se escucha y se ve bien.
por favor, ya vemos aquí conectados en el Facebook, también en Instagram. Un saludo a todos los que están. Que Dios les bendiga. Pues bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de los Reyes. Repito, ya estamos en la recta final. Seguramente la siguiente semana estaremos terminando, pero no sin antes ver estas dos últimas apariciones de Eliseo dentro del segundo libro de los Reyes. Voy a leer algunos versículos y pues en realidad son dos historias diferentes. Sin embargo, pues vamos a comentarlas, puesto que pues de eso se trata nuestro estudio, ¿verdad? Por supuesto. Dice el capítulo 8 del segundo libro de los Reyes: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia, y vivió en la tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Versículo 6. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Bueno, esta es la primera parte que vamos a estar, pues no analizando, pero sí, es que hay algo bien curioso, ¿verdad? Hemos aprendido a lo largo y ancho de la palabra de Dios que sí hay muchos relatos, muchas historias, por supuesto, todas verídicas, desde luego, que siguen una cronología, ¿verdad? Que siguen un orden en cuanto a la temporalidad, pero yo no sé ustedes, quienes hayan estado siguiendo esta serie, este podcast, desde los episodios anteriores, repito que ya hoy es el 40. ¿Recuerdan cuando hablamos de la mujer que había perdido a su hijo, verdad? Que el Señor pues había prometido a aquella mujer que había sido tan gentil con Eliseo y con su criado, que incluso le construyeron un cuarto, había una cama, había sillas, mesas para estudiar la palabra, ¿verdad? Y que le decía ella a su esposo: mira, yo quiero ayudar a Eliseo, él es un varón de Dios. Y el Señor pues le recompensa, recuerdan, que mandándole un hijo, el cual posteriormente se enferma y muere. Y a la postre, pues Eliseo está con él, y a través del poder del Espíritu Santo, por la misericordia, por la soberanía de Dios que determinó hacerlo, obra un milagro y vuelve a la vida. Ahí te encargo todas estos episodios, porque fueron muy bonitos entender cómo el Señor obraba y cómo incluso Eliseo, ¿verdad? Animaba a su criado, pues para que él también tuviera parte en cuanto al ser instrumento de parte del Señor, etcétera, etcétera. Y bueno, esta historia en realidad eso es lo que nos relata, ¿verdad? Dice, habla él, por supuesto, de Eliseo, de aquella mujer cuyo hijo le había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Ahora, habíamos hablado, por supuesto, de la sequía, del hambre que había pasado, que lo estuvimos analizando en el capítulo 4 del segundo libro de los Reyes. Y yo les comentaba al inicio que pues la palabra de Dios, así como en Apocalipsis, este es otro ejemplo claro, no siempre sigue una cronología, porque tenemos que ser prudentes al momento de leer, y estamos hablando de que Eliseo vuelve y habla con esta mujer, con la mujer, y le ordena, ¿verdad?, de parte de Dios,
puesto que ella ya había sido bendecida con su hijo, con haberlo vuelto a la vida, tenía una buena posición, porque recordemos, ¿verdad?, que era una persona, era una mujer que todo mundo conocía, que tenía un marido que trabajaba mucho la tierra. Entonces Dios le da una orden y le dice, vete pues, porque va a venir una sequía, va a venir una hambruna, aquella que ya nosotros habíamos analizado, por supuesto, y nosotros los episodios anteriores habíamos terminado justamente con los errores de la hambruna, pero ahora vuelve, ¿verdad?, una vez más a la escena Eliseo hablando con esta mujer, y pudiéramos pensar que es una historia o es un relato que viene posterior a justamente a esa hambruna, y que el Señor protege a esta mujer que amaba a Eliseo como hombre de Dios, como siervo del Señor, y que vendría una vez más durante 7 años. Pero no, esto en realidad a nosotros, si tenemos una buena lectura, nos hace ver que esto es la hambruna y la sequía que había pasado y que habíamos analizado en los capítulos 4 y 5, porque recordemos también que Giesi, aquel criado de Eliseo, por su mal comportamiento, contrajo lepra, ¿verdad? Aquella lepra con la cual había sido invadido Naam, pues ahora le toca a Giesi por su mal comportamiento. Yo te recomiendo que escuches también el episodio de Naam para poder entenderlo, porque dice, ¿verdad? Bueno, lo que sí no nos había dicho, por supuesto, la palabra de Dios, sino hasta este capítulo, es que había sucedido no solo con esa mujer. Seguramente Dios tuvo la misericordia con muchas más personas, pero el Señor nos da un ejemplo justo de esta mujer. ¿Qué había sucedido y por qué ella no había padecido? Ah, bueno, porque se fue con los filisteos a vivir donde ellos vivían durante 7 años, habiendo abandonado todas sus pertenencias, incluso aquel cuarto que había construido para Eliseo y su siervo y su criado. Todas sus propiedades las había dejado, porque Dios mismo había ordenado a través del profeta Eliseo que se fuera. ¿Por qué? Pues porque habría una gran hambre, ¿verdad? Porque habría durante 7 años un padecimiento, el cual Dios, a una mujer que le amaba, que le servía, que le seguía, y la evidencia era que había sido una persona muy gentil y de mucha ayuda para Eliseo, el instrumento del Señor. Y pues bueno, ahí había una recompensa, ¿verdad? Y dice el versículo 3, cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, estuvo habitando ahí. Después salió para implorar al rey, ¿quién es? Joram de Israel, por su casa y por sus tierras, las cuales había abandonado. Y ojo, ¿por qué digo que esto fue justamente en la hambruna y la sequía que habíamos estado hablando que había durado 7 años? Porque aquí dice que el rey estaba hablando con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Es decir, si nosotros escuchamos o recordamos el episodio de Naam, nos vamos a dar cuenta que Giesi pues pierde absolutamente toda bendición, incluso es contaminado con lepra por su mal comportamiento, y ahora tiene que querer sacar provecho. Obviamente, si Giesi tuviera lepra, si quisiera ver, si era una persona que quería sacar provecho de mala manera, etcétera, pues obviamente Joram de Israel, el rey, por supuesto no lo tendría junto a él, y mucho menos tendrían una plática así de chisme. A ver, cuéntame cómo es que Eliseo trajo a la vida una vez más a este niño, ¿no? Te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo, él bien curioso. Hemos hablado muchas veces del rey de Israel, como su padre, su antecesor, y su madre Jezabel, pues sabían que Jehová era verdaderamente Dios, que él era el rey de todos los dioses, ¿verdad? Que él era el Dios verdadero, quiero decir. Y aún así, pues ellos nunca doblaron sus rodillas, pero sabían que él era Dios. Tan es así que querían saber de las maravillas que había hecho Eliseo, pero que no había sido Eliseo, por supuesto, sino él era un instrumento, y quien había hecho todo era Dios. Versículo 5, y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, y aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi, repito, Giesi estaba sano, así que esto fue incluso antes de que Giesi tuviera lepra. Rey, señor mío, esta es la mujer que te he estado contando el chisme, y ese es su hijo, el que volvió a la vida, ¿verdad? Que hizo vivir una vez más Eliseo.
Y ahora el rey Jehoram de Israel le pregunta a la mujer, ella le contó y entonces el rey ordenó a un oficial al cual le dijo, hazle devolver todas sus cosas y eran suyos y todos los frutos de sus tierras desde el día que lo dejó el país hasta ahora. Bueno, pues a nosotros obviamente, además de toda la historia que ya habíamos analizado de Naam, de la lepra, además de toda la historia que ya habíamos analizado de esta maravillosa mujer y de su esposo que decidieron ayudar al siervo de Dios, pues nos damos cuenta que el Señor no solamente los bendijo en aquel momento, sino seguía estando al pendiente de todos, como lo sigue estando al pendiente de ti y de mí hasta este momento, ¿verdad? A pesar a lo mejor de nuestras fallas, de los pecados que pudimos haber cometido el día de hoy, de nuestra incredulidad o también de nuestro desinterés, ¿verdad? Por leer la palabra de Dios, por orar, por platicar con Jesús, por tener una relación personal con Él. A pesar de eso, el Señor siempre sigue teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Tan es así que aquel que le sirve sin ningún interés, que aquel que le sirve con todo amor, que está dispuesto a permanecer a sus pies como un discípulo y no como una multitud saciada, pues el Señor le sigue teniendo cuidado. Y aquí está la prueba, que esta mujer la hizo vivir porque, ojo, no solamente le dijo, vete porque aquí va a haber hambre, vete a un lugar donde vas a encontrar rico, ¿verdad? Vas a comer sabroso, va a haber de comer, no va a padecer nadie sed ni hambre, van a estar los mejores manjares, y ella obedece, o sea, qué cosa tan impresionante, ¿verdad? Porque, bueno, a- yo creo que muchas veces, y lo digo porque a lo largo de estos más de 2 años, lo he repetido mucho, obedecer al Señor a veces pues implica este tipo de sacrificios como ella lo hizo de dejar todo, pero la realidad es que cuando ya lo reflexionas y te pones a pensar cómo no muestra la palabra de Dios que esta mujer dudó, no muestra la palabra de Dios que esta mujer haya cuestionado, que haya dicho, bueno, pues me llevo un chivo, una vaca y 3 pollos por cualquier cosa, o las llaves de mi rancho, o lo que sea. No, ella simplemente confiaba en Dios y la realidad es que no le costó a ella trabajo, pero la cosa se pone todavía mejor, porque todavía le hubiera dicho, bueno, pues vete al Caribe, vete a Cancuncito, ahí a relajarte, ¿verdad? En lo que yo castigo a este pueblo infiel, pues quiero que tú, como has sido fiel conmigo, pues no padezcas. Y es justo, ¿verdad? Porque pues Dios es un Dios, por supuesto, justo. Y no la manda a un lugar así, no la manda a un hotel de 4 diamantes, a un resort, a un spa, la manda a la tierra de los filisteos, ¿verdad? Donde ella, pues obviamente es cubierta por el Señor. Los filisteos eran, por supuesto, y como todos lo sabemos, pues enemigos de Dios, enemigos de Jehová, de los ejércitos. Pero ¿cómo es Dios tan misericordioso y tan poderoso que lo que Él hizo como bendición para esta gran mujer, la siguió manteniendo segura, porque la Biblia tampoco nos revela de que tuvo que luchar contra las vecinas filisteas, tuvo que luchar contra el chisme filisteo, o le faltaba alimento, o trataban de quemarle la casa, o querían hacerle guerra, etcétera. La Biblia no habla nada de eso, o sea, habla de que ella vivió los 7 años ahí en santa paz, puesto que estaba cubierta por Dios mismo, por supuesto, por su obediencia y por su integridad y por su comunión con Él, que regresa. Y no solo, pues bueno, ya sabemos que los milagros de Dios son cosas que nos interesa mucho aprender, que nos interesa mucho leer, porque pues el Señor sigue siendo el mismo, dice su palabra, ayer, hoy y por los siglos, y que hay milagros que va a poder, que sigue haciendo y que vamos a poder ver y que podemos ver todos los días. Y bueno, así como Joram de Israel, el rey, estaba tan ansioso por saber cómo había vuelto a la vida el hijo de esta mujer, pues ella estaba también ansiosa por decir, bueno, he cumplido, estoy ahora aquí justo delante de ti, Señor, me has devuelto a mi tierra, pero ahora pues necesito todo lo que dejé. Y imagínense qué clase de Dios hubiera sido, pues nuestro Padre también, si dice, no, bueno, yo te saqué, te evité la hambruna, te evité ¿cómo se dice? La sequía, etcétera, siempre estuviste protegida, aun cuando estabas en tierras enemigas, a un lado de los filisteos, pero pues bueno, ahora ya regresaste, ya no hay peligro, pero ya tú hazte bolas. No, o sea, el Señor es tan fiel y vean cómo tiene todo tan bien estructurado, tan ordenado el Señor, que todas las cosas
como dice Romanos 8, nos ayudan a nosotros para bien, porque en lo que Giesi le estaba contando, que ya después metió la patota, como he estado repitiendo el siervo, y cae sobre él lepra, pues estaba primero al lado del rey, le estaba contando el chisme, le estaba diciendo qué tan impresionante había sido el milagro, y ese testimonio y ver a la mujer que era verdad y al hijo y que era verdad y que ella ahora venía a reclamar sus tierras, el rey sin dudar y por ver el testimonio que estaban dando y por el poder de Dios que claro que inclinó el corazón del rey de Israel, le devuelve absolutamente todo. Qué cosa tan maravillosa, porque o sea, dice la palabra de Dios que cuando llega una bendición de su parte, no añade con esa bendición tristeza. A veces, repito, es complicado, es difícil, pero esta mujer que creía por completo en la voluntad del Señor y que el mismo profeta del Señor le hablaba y le decía, ve a Filistea y vive ahí 7 años porque habrá un juicio muy fuerte sobre Israel, sobre todo Israel, porque no estamos hablando de Samaria, de la hambruna pasada, no, esto es sobre todo Israel. Acuérdense que la hambruna pasada era por el sitio que había hecho Siria a Samaria, pero esta de la que está hablando, que estamos recordando en el capítulo 4 y 5 del segundo libro de los Reyes, era sobre todo Israel. Entonces, y Dios le pide, ella no pone ninguna excusa, no pone ningún pero, deja absolutamente todo y es digna ahora de las grandes bendiciones del Señor. Jesús mismo nos lo dice en los evangelios, ¿verdad? Hay que dejar padre, hay que dejar madre, hay que, mi familia son aquellos que hacen la voluntad de mi padre, hay que liberarnos de todo peso que nos distraiga, de todo lazo que tengamos con la carne y entonces ahora sí podremos seguirle a Él, tomar nuestra cruz y seguirle. ¿Verdad? Lo mismo pasaba con esta mujer y con el Señor. Ella no sabía de otra cosa más de que confiar en el Señor, confiar en la voz de Dios a través del profeta Eliseo y obedecer. Y ahí está la justa recompensa. Dice el versículo 6, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de las tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Ahora, no solamente le devuelve lo que le pertenecía, sino que además estas propiedades habían generado ganancias, habían generado frutos y el rey, obviamente, a través del poder de Dios, inclinando el corazón del rey y por el testimonio de haber vuelto a la vida al hijo de esta mujer, le dice, todo lo que generó, todo eso también se lo vas a dar. O sea, como si nunca lo hubiera dejado, como si se hubiera ido 7 años de vacaciones a disfrutar, porque en realidad eso era, el Señor era quien sostenía a esta mujer, así como ella sostuvo a Eliseo. Ella vivió segura, aún estando en tierras filisteas, ¿verdad? Aquellos que son enemigos de Jehová. Y mientras tanto, las tierras que ella dejó sin dudarlo y sin poner su confianza en eso, estuvieron generando, porque el gobierno, por supuesto, así es, ¿verdad? Ve algo, lo toma para sí y si sigue generando, se lo queda. Ah, pero ahora Dios dice, te voy a restituir más todo lo que dieron tus propiedades a lo largo de 7 años. Qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Y bueno, repito, esta es una pequeña historia, 6 versículos que pareciera que están posteriores a esta hambruna sobre el sitio de Samaria que hicieron los sirios, pero no, analizando por supuesto al rey Joram, a Giesi, a la mujer por supuesto y a la hambruna que hemos estado, que ya analizamos cuando vimos el capítulo 4 del segundo libro de los Reyes, nos damos cuenta de que es una historia que ya había sucedido, es decir, se rompe el capítulo 8 del versículo 1 al 6 con la cronología que veníamos llevando. Sin embargo, pues es muy curioso porque pues, nos enseña qué había sucedido, nos da como decía yo al inicio, un pilón, ¿verdad? Un plus, el Señor para entender y saber qué había hecho, además de haber recibido todas esas bendiciones y la resurrección de su propio hijo, esta mujer que ayudó a Eliseo. Y ahora, bueno, continuemos con la segunda parte a partir del segundo, versículo 7, y dice, Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, ¿se acuerdan de él? Estaba enfermo.
al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Vean nada más cómo Dios sigue intentando y buscando los corazones del humano, del ser humano, de las personas que le han dado la espalda, que han renegado de él, y el Señor sigue mandando a sus instrumentos, te sigue mandando a ti, me ha mandado a mí. O sea, podemos seguir siendo instrumentos del Señor. Estaba enfermo, el cual dieron aviso, el varón de Dios ha venido aquí. Versículo 8. Y el rey dijo a Hazael, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Vuelvo a lo mismo, o sea, qué tercos somos a veces. O sea, sabemos que nuestra medicina es el Señor, que nuestra provisión es el Señor, que nuestra sabiduría es el Señor, que nuestra guía es el Señor, nuestra esperanza, nuestra fortaleza, nuestro consejo, nuestro auxilio, nuestra salvación, todo, 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 todo es Cristo, es el Señor, ¿verdad? Pero, ¿cuántos así no saben? Pero no entregan su vida al Señor. Una vez más, Ben-Hadad, el rey de Siria, dice, reconociendo, ¿verdad?, que a través de Eliseo él podría obtener una respuesta de si iba a sanar o no. Pero Ben-Hadad, el rey de Siria, no estaba haciendo lo posible para que él mismo tuviera comunión con el Señor, con el Padre. Yo me acuerdo que alguna vez alguien me dijo, bueno, yo le comentaba, bueno, voy a ir a la congre, ¿verdad? Me voy a ir a congregar. Y me dice, ahí pides por mí. No, pues ¿cómo? O sea, están en el mismo caso. O sea, saben que Dios es el Todopoderoso, que es en Él donde vamos a encontrar nuestra salvación, que es en Cristo y solo Cristo. Juan 14:6. ¿Verdad? Juan 1:12, Juan 3:16, todos los versículos que nos enseñan a nosotros, ¿verdad? Que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos tener salvación sino solo Jesucristo. Pero no, cada quien quiere seguir su religión, cada quien quiere seguir su corriente espiritual y a lo mejor solicitarle a alguien reconociendo que sí, aquel Dios del cual hablaba Eliseo y al cual servía, el rey de Siria sabía que era el verdadero Dios, puesto que él esperaba una respuesta de parte de ese Dios, pero no quería entregar su vida. Pues qué cómodo, ¿verdad? Aquí dice, toma tu mano un presente, o sea, aparte, llévale ahí un regalito, ¿verdad? Para que nos veamos bien. Acuérdense que además el rey de Siria había querido hacer guerra contra Israel y Dios no lo permitió. Sitió a Samaria y Dios los liberó. O sea, el rey de Siria ya estaba más apaleado por el Señor y él sabía que era Dios porque por eso él siempre perdía y ni así se entregaba. Pero sí, mándale un regalito y dile que le pregunte a Dios que si sanará de esta enfermedad. Versículo 9. Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, sanaré de esta enfermedad. O sea, no le mandó un chocolate, ¿eh? No le mandó camello, 40 camellos cargados, es decir, no nada más porque a lo mejor hasta los camellos le quería dejar a Eliseo, ¿verdad? Le dije, yo, ¿qué hago con todas estas bestias? ¿No? ¿Y quién va a limpiar todo lo que hagan toda esta bola de camellos? Pero iban cargados seguramente de las riquezas de Damasco, de Siria, que el mismo rey podía valorar de una forma muy, muy amplia, ¿verdad? Pero ahora quería sobornar a Eliseo para decirle, porque, o sea, otra cosa, una cosa es que le diga, oye, ¿va a sanar? Y pues ya la respuesta del Señor será sí o no. Pero lo que Ben-Hadad, lo que quería el rey de Siria, era en realidad decirle, te voy a mandar todo esto para que tú digas que sí voy a sanar, como si dependiera de comprar, ¿verdad? El don de Dios. Y se acuerdan en el libro de los Hechos, cuando Simón el Mago también dijo, bueno, ¿cuánto cuesta el don del Espíritu para que yo pueda hacer lo mismo y sanar a la gente? Y Pedro le dijo, ¿verdad? Tú perecerás con tu igual y tu dinero, ¿verdad? Porque has pensado que con dinero puedes comprar el don de Dios. Lo mismo pasaba aquí con Ben-Hadad, el rey de Siria, que mandaba riquezas, ¿verdad? Solamente esperando que le dijera, sí, sí vas a sanar, pero por lo que él estaba dando. Pero ¿qué hubiera sucedido si le dijera, no, pues no vas a sanar? ¿Verdad? Que hubiera dicho, pues devuélveme todo el dinero, todos los camellos, absolutamente todo, si es bien convenenciero.
Bueno, versículo 10. Y Eliseo le dijo, ve y dile, ¿verdad? Está hablando del siervo, le van a ir a mandar decir al rey de Siria, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Pues entonces es algo como confuso, porque le dice a Hazael, ve y dile a tu rey que sí va a sanar. Pero al mismo tiempo le dice, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Es que vean qué cosa, no, es que el poder corrompe, o sea, esto, el dinero, todo, ¿cómo puede llegar a darle tanta comezón a las personas? ¿Y cómo puede influenciar tanto, verdad? ¿Se recuerdan cuando Jesucristo decía también en los evangelios, nadie puede servir a dos amos, porque amará a uno y aborrecerá al otro? Nadie puede servir a Dios y a las riquezas, ni siquiera dijo al diablo, a Satanás o al reino de las tinieblas. Hablaba de las riquezas que es pues obviamente los bienes materiales, el dinero, el poder, la autoridad que otorga a lo mejor en la política, a lo mejor en los reinados, etcétera. Y hay un espíritu tan poderoso y tan maligno que es lo que en realidad pues prácticamente mueve al mundo y a todas las potestades, ¿verdad? Que son los más poderosos, los que tienen la mente más podrida, son los más poderosos que dominan los gobiernos, dominan los países, dominan las élites mundiales, que tienen las mentes más torcidas, que se autorizan ellos mismos a destruir países, a destruir poblaciones, a generar enfermedades, a generar mayor pobreza para ellos enriquecerse más. Bueno, es una cosa que solamente puede estar concebida en lo más profundo del corazón de Satanás, ¿verdad? Y que tiene a todos estos espíritus trabajando, pues obviamente para él y sus propósitos. Pero gloria a Dios que nosotros tenemos a alguien mucho más poderoso que es el Espíritu Santo, a Dios mismo, su palabra, a Cristo, que nos da entendimiento, nos enseña en su palabra todos los lugares por donde debemos de andar, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de pisar en cada lugar, etcétera, etcétera, y que si nos entregamos evidentemente a Dios, nos protege de caer en esos lazos de Satanás. Pero bueno, dice, y me adelanté un poco por lo que dice ya el versículo 11, repito, el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios, es decir, que Eliseo se le quedó viendo a Hazael así, fijamente, ¿verdad? Hasta que él se ruborizó y luego Eliseo lloró. Entonces le dijo Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. Ve nada más, pum, ya salió el peine. A sus fortalezas pegarás fuego y a sus jóvenes matarás a espada. Y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre de sus mujeres que estén encintas. O sea, ve qué cosa tan atroz. Hazael, lo que vio, perdón, lo que Dios le mostró a Eliseo y que pudo percibir y discernir esa profecía, como siempre le he dicho, la profecía no es estar adivinando. Aquellos que se dicen profetas, que tienen una credencial que dice soy profeta del Señor, déjame recordarte que era lo que tenía Pablo por basura y ahora es tu carta de presentación. Y ya sé que lo he dicho muchas veces, pero la profecía no se trata de estar aventando adivinanzas ni cosas positivas solamente sobre la iglesia. Y la iglesia también es responsable de estar recibiendo puras cosas que ni son de parte de Dios según Jeremías 32, pero que sí vienen de parte del reino de las tinieblas, porque lo único que hacen es mover tus emociones de una forma positiva, sin que tú antes hayas entrado en lo secreto con el Señor, quien a través de su Espíritu Santo estoy seguro que primero te orillaría a dejar tu pecado, ese pecado oculto, y arrepentirnos verdaderamente para alcanzar misericordia. Hashtag, pónganle ahí. Vean qué cosa tan tremenda. El profeta Eliseo recibe de parte de Dios una porción de lo que habría de pasar, del futuro del pueblo de Israel, y es una cosa descomunalmente horrible. Dice, entonces le dijo a Hazael, ¿por qué llora mi señor? Perdón, Hazael. Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. Él lo sabía, puesto que Dios ya se lo había revelado.
iba a quemar las fortalezas, iba a matar a los jóvenes, iba a asesinar de una forma muy horrible, a azotar a los niños y además abrir el vientre de las mujeres que estuvieran embarazadas. Versículo 13. Y Jazel dijo, pues, ¿qué es tu siervo esto, un perro, para que haga tan grandes cosas? Y él respondió, y respondió Eliseo, Jehová me lo ha mostrado que tú serás rey de Siria. Antes de estas palabras de Eliseo, Jazel estaba atónito diciendo, pues qué clase de persona crees que soy. ¿Cómo haría yo semejante barbaridad con el pueblo de Israel? ¿Cómo sería yo capaz? Él estaba diciendo, no, yo, ¿en qué momento? Ah, pero termina diciendo, Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Uy, pues le sonó la campanita. Uy, yo voy a ser el rey. Yo voy a ser el del dinero, el del poder. Yo voy a hacer lo que me dé la gana ahora sí. Ya no voy a depender de Ben-Hadad. Ya voy a ser ahora yo el sucesor. Versículo 14. Y Jazel se fue y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente, o sea, es que porque aquí pareciera que está la contradicción, pero no. Es que Dios dice, pues vas a sanar, pero te vas a morir. Y ese te vas a morir es te van a matar. ¿Qué dice el versículo 15? El día siguiente, no fue una semana, no fue un mes, no fue un año, el día siguiente, aquel que jamás hubiera pensado que azotaría a los niños para estrellarlos y que murieran, abrir los vientres de las encintas, quemar los muros de Israel y matar a filo de espada a todos los jóvenes, aquel que no creía que haría eso, dice, al día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, el rey de Israel, y murió, y reinó Jazel en su lugar. ¿Qué tal? No. O sea, él, yo no sería capaz, pero le dijeron, él va a sanar, pero al mismo tiempo va a morir. Entonces dice, ahora, y vean que, o sea, es que tanto el rey de Siria, Ben-Hadad, y Jazel, ellos dos creían en la palabra del Señor. Entonces, si mandó decir Dios a través de Eliseo el profeta y el mensaje a través de Jazel que le dijo, sí vas a sanar, pero cuando él lo creyó, por supuesto, él sanaría. Pero Jazel también creía en la palabra del Señor, sabía que Eliseo no estaba diciendo una mentira, creían en Dios, o sea, es lo que yo siempre he dicho, o sea, también los demonios creen en Dios y no dejan de ser demonios. Pues estos son exactamente igual. Satanás cree en Dios y no deja de ser Satanás. Pues Jazel dijo lo mismo, no, pues yo voy a ser rey de Israel, de Siria, perdón. ¿Cuándo? Si este va a sanar, pues yo me encargo de que se muera. Él sabía que el rey iba a sanar y entonces él ya se veía como rey y no pudo aguantar la tentación. Y al día siguiente, exactamente al día siguiente, lo ahoga con un trapo mojado y se convierte en rey. Qué cosa tan tremenda y nefasta. Cómo el poder corrompe y Dios tenía razón. Y obviamente, en el reinado de Jazel sucedieron todas las cosas que Dios le mostró a Eliseo a través de la profecía. ¿Cuántas veces Dios a nosotros no nos ha mostrado lo que va a suceder? Y no estoy hablando de un espíritu de adivinación, estoy hablando de poder comprender las consecuencias de ciertas acciones a través de la sabiduría de Dios. Eso es entender y comprender qué es lo que va a suceder. No es un espíritu de adivinación. ¿Puede haber profecía de esa forma? Sí, y según Jeremías 23 tenemos que estar en lo secreto. Y dice la palabra de Dios que aquel que reciba palabras proféticas diga la profecía, porque son mensajes de parte del Señor. Pero qué cosa tan terrible, porque Eliseo, escucha bien, Eliseo pudo haber prevenido
que mataran al rey de Siria. Y pudo haber prevenido toda la catástrofe que vendría sobre Israel si simple y sencillamente él no le hubiera dicho a Hazael, tú vas a ser el rey de Siria. Pero nosotros no estamos mandados a escoger qué nos parece bien y qué nos parece mal cuando Dios a nosotros nos da una indicación. Eliseo dice la palabra de Dios en estos versículos que estaba llorando amargamente hasta que Hazael le dice, ¿qué tienes? Y le dice, es que acabo de ver lo que vas a hacer con el pueblo de Israel. Vas a hacer una masacre, vas a hacer algo abominable. Pero no es ponernos en el lugar de Dios y determinar qué está bien y qué está mal. Eliseo pudo haberle dicho, va a sanar y ya. No le hubiera dicho nunca que iba a ser rey, nunca le hubiera dicho que iba a él a hacer una masacre con el pueblo de Israel y quizás no hubiera pasado nada, no se hubiera contaminado Hazael porque Hazael estaba sirviendo a Ben-Hadad. Al rey de Siria le servía, fue de mandadero, ya tenía la respuesta, ya solo tenía que regresar y seguir la fiesta en paz. Y Eliseo, siendo un hombre sabio, sabía que podía ocultar esa información y entonces evitar que él llegara a un reinado, que asesinara al rey de Siria y que hiciera una masacre en Israel si tan solo no hubiera mencionado que él sería rey. Pero nosotros no estamos en posición de determinar lo que el Señor ya en su soberanía, en su grande sabiduría, ha determinado que es lo mejor para cumplir sus propósitos. Y Elías seguía sirviendo a Dios a pesar de las consecuencias. Y a veces nosotros nos sentimos con una calidad de sabiduría mayor a la de Dios y queremos estorbar sus planes que hasta ridículos nos hemos de ver delante del gran poder de nuestro Señor. Y tomamos consejo del mundo y meditamos en nuestra carne y tomamos decisiones y seguimos adelante haciendo muchísimas cosas que nosotros por querer, y lo digo entre comillas para los que escuchan el podcast y no ven el video, entre comillas, querer solucionar lo que a todas luces va a terminar con una masacre y con un asesinato. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Uy, no, nos hubiéramos sentido los más espirituales, hubiéramos atado, reprendido, haber hecho oración, ayuno, hubiéramos hecho un montón de cosas sin pensar que quien ha determinado que las cosas sucedan como deben de suceder ha sido Dios, pero como nos falta sabiduría, como nos falta intimidad con el Padre para saber qué hacer, entonces no podemos contar con su consejo y lo hacemos y recurrimos, quiero decir, a nuestra experiencia, ¿verdad? A que no, yo soy el pastor, yo soy el profeta, yo soy el super estudioso, yo soy el que puede. No, hombre. Cuando el Señor es el que está poniendo absolutamente todo, primero para que su nombre sea glorificado y segundo para que su propósito se cumpla. Y nos deberíamos de sentir honrados, así como Eliseo, de que a pesar de las circunstancias tan nefastas, tan terribles que iban a suceder y que él ya había visto, siguió cumpliendo con lo que el Señor le había mandado. Hablar la profecía. Porque no dependía de Eliseo. Por muy amoroso, misericordioso y hombre de Dios, y que amara incluso al enemigo, a Ben-Hadad, el rey de Siria, y que amara por supuesto a su pueblo Israel, él no iba a dejar de cumplir la voluntad del Señor. Él seguía sirviéndole. Qué lección tan tremenda nos deja estas dos historias. Como la misma la mujer, ella nunca se quejó, nunca dijo, tengo propiedades, tengo tierras, tengo negocios, ¿cómo me mandas? Y además a Filistea, rodeada de todos tus enemigos. Pero vuelve y el Señor le retribuye y dice la palabra de Dios que Él hace mucho más, las cosas mucho más grande y más abundante de lo que nosotros podemos pedir o desear. Y ella no tuvo una mejor opinión. Nosotros no debemos de buscar tener una mejor opinión que la de Dios, un mejor plan, porque no lo vamos a hacer. Nadie, yo me atrevería a decir que no, absolutamente nadie de los que escuchan
este podcast, nadie de los que ven este video podrían decir yo tengo una mejor opinión o un mejor plan que el que tiene Cristo para mí, que el que tiene Dios para mí, o Dios para mi iglesia, o para mi familia, para mi economía, para los trabajos, etcétera, etcétera. No podemos comparar nuestra aparente sabiduría con la del Señor. Pero vemos a esta gran mujer y a este gran profeta que seguían obedeciendo al Señor a pesar de cualquier circunstancia. Creo que muchos estamos muy lejos de parecernos a ellos. Pero creo, y no creer por suponer, sino por saber, que a partir de este minuto, a partir de este momento, ese camino lo podemos corregir. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque nos muestras tu gran sabiduría, Señor, y nos pones un estándar muy alto conociendo a cada uno de estos personajes que aparecen en tu palabra. Señor, qué cortos nos quedamos a veces, Señor, comparándonos con mujeres como ella, con hombres como él. Dios, con tu mismo Hijo, con el Señor Jesucristo. Qué cortos nos quedamos a veces, Señor. Profesamos una fe y a veces nos jactamos de que es una fe sólida, fuerte, llena de esperanza, pero pues nuestros actos, nuestras acciones, nuestras determinaciones y decisiones dicen todo lo contrario, Señor. Creemos que hacemos las cosas mejor que tú. Y peor aún, a veces ni siquiera sabemos comparar lo que nosotros pensamos con lo que tú nos dices, porque ni siquiera nos atrevemos a preguntarte a ti. Andamos por la vida tomando decisiones, Señor, sin consultarte, y eso, Dios, no hay manera de que salga bien. Alguna que otra vez podrá resultar, pero solo por tu gracia y por tu misericordia. Pero cuando tenemos la seguridad, Señor, de que tú eres quien nos habla, de que tú eres quien nos manda a Filistea y que sabemos que vamos a estar cubiertos, que tú eres, Señor, el que ha determinado en su absoluta soberanía que haya algún padecimiento o que la adversidad toque a nuestra puerta, Señor, nosotros no debemos de temer y debemos de seguir sirviéndote como lo hizo Eliseo y esta mujer. Porque solo así nosotros podremos mostrar, Señor, esos frutos que nos llevan, Señor, a darnos cuenta de que somos verdaderamente tus hijos y que en serio eres tú nuestro primer lugar. Perdónanos, oh Dios, si hemos tenido una mejor opinión que la tuya o hemos creído tenerla. Perdónanos, Señor, si no hemos querido dar un paso adelante a donde tú nos has pedido por prejuicios, por temores, por inseguridades y por supuesto por falta de fe. Perdónanos, Señor, si no te hemos creído. Pero también te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos fortalezca en alma, Señor, en cuerpo, por supuesto, Dios, que en sabiduría, aquella que tú no nos niegas, que tú nos das sin reproche, según Santiago, Padre. Tú puedes hacer que nosotros podamos a partir de este momento caminar como a ti te agrada, Señor, como tú nos has puesto en este lugar para cumplir un propósito y que el primero sea verdaderamente honrar tu nombre y cumplir tu voluntad. Te damos tantas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues amén. Y pues nos vemos la siguiente semana. Espero que haya sido de mucha bendición. Si Dios lo permite, repito, estaremos terminando esta serie el próximo lunes y seguiremos orando porque hay dos temas increíbles que podemos dar de acuerdo a la voluntad de Dios para dentro de 2 o 3 semanas iniciar una nueva serie. Así que pues ahí les encargo sus oraciones. Gracias a todos por estar aquí. Que Dios les bendiga. Paz y gracia de parte del Señor Jesucristo y que tengan muy bonita noche. Nos vemos la próxima.